En el 2001 yo era diputado provincial y decidí abrir un espacio o abrir contactos a nivel nacional. En aquel momento la cosa era complicada, había un gobierno nacional de signo contrario al nuestro. Claro, la alianza. La alianza. Comencé a analizar un poco algunas alternativas y en ese entonces Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz, por aquel entonces estaba anunciando su intención de ser candidato a presidente de la Nación. Yo lo había conocido a él en la Convención Constituyente del 1994 y después había tenido algunos contactos con él en unos grupos técnicos que se llamaban el Grupo Calafate, donde a mí me había invitado el Pilo Bordón, que por aquel entonces era gobernador de Mendoza y que era muy amigo mío, porque había sido profesor de la universidad. Él y la esposa de él habían sido profesores de la Universidad de San Juan, así que yo había tenido oportunidad de tener un diálogo con ellos muy cordial. Bueno, yo había conocido, de ahí había tenido alguna referencia de Néstor Kirchner, me gustaba su forma de pensar, lo contacté. 2001 la intención de voto por Néstor Kirchner era el 2-3% a nivel nacional. Sí, con viento de cola. Con viento de cola. A nivel provincial prácticamente no lo conocía nadie. Incluso había hasta dificultad para pronunciar su apellido. Soy testigo. Los únicos dos que estábamos más o menos en relación con él eran, o que tenían alguna vinculación, eran Camacho, el intendente de Chimba, y yo. Camacho porque tenía un hermano que vivía en Santa Cruz y había tenido algún contacto previo con Néstor y yo. La cuestión es que hice un contacto con Kirchner para juntarnos en Buenos Aires. Nos juntamos allá por principio del 2001, insisto, intención de voto casi cero, y nos reunimos en un cafecito muy lindo, un café literario, que estaba ahí cerca del departamento donde vivía Cristina. Cristina era senadora nacional por Santa Cruz y vivía en Buenos Aires en un departamento. Néstor me atendió ahí. En ese momento me atendió acompañado por Alberto Fernández. O sea, el primer encuentro que tuvieron... El primer encuentro que yo tuve con Néstor Kirchner fue con Alberto Fernández, que era su armador. Era la persona que le estaba armando todos los contactos con el interior del país. O sea, de ahí me consta que tal vez la persona de más confianza que tenía Néstor y en quien confió todo el armado nacional era Alberto Fernández. Yo me acuerdo perfectamente bien de haber hablado con él, fue una reunión muy cordial, muy amable. En aquel entonces siempre recuerdo que Néstor me dijo, mirá, dice, es muy difícil que yo pueda hacer algo en el 2003, la intención de voto, vos sabés, es muy baja, pero tengo mucho interés, tengo mucha fuerza, tengo muchas ganas, y si no es el 2003 será en el 2007, pero las cosas van a ocurrir. Y desde ese entonces ya había una relación muy directa con Alberto Fernández. Posteriormente hemos seguido trabajando en todos los actos y las venidas tanto de Néstor como de Cristina San Juan. Siempre los contactos y las coordinaciones eran a través con Alberto Fernández. de Alberto. Por lo tanto, yo he tenido siempre con él un trato muy cordial y me consta que fue una persona de mucha confianza de Néstor Kirchner desde el inicio.